Hola, ¿qué tal hermanos? Les habla Abel de León con el Ingram Family Worship Center del Ministerio de la Iglesia de Dios de la Profecía. Ojalá que estén bendecidos, que hayan pasado una semana maravillosa. Vamos a cantar un canto, uno o dos cantos, pues a ver qué es lo que guía el Señor, ¿verdad? Pero esta melodía me, me agarró la atención con el hecho de que Jesucristo haya comprado a su iglesia con la sangre de Él. No hay nada que ah, pueda comprar nuestras almas, nuestras vidas, así como Él lo hizo ah, por medio de su sangre. Y pues ahora ya pertenecemos, si eres hijo de Dios, hija de Dios, perteneces a Cristo Jesús porque Él te compró, Él me compró con su sangre. Y en esa sangre hay tanto poder. Quitaste toda mi maldad, toda impureza y impiedad. Me diste un nuevo corazón, ya eres mío, tuyo soy. Nada podrá opacar la luz que me encendiste, mi Jesús. Ahora soy tuyo, pues compraste mi corazón. Ahora brilla en mí tu luz, soy todo tuyo, mi Jesús. Me has comprado con tu sangre, ya no vivo en esclavitud. Toda cadena de opresión, de temor y condenación ha sido rota y ahora vivo seguro en ti, Señor Jesús. Quitaste toda mi maldad, toda impureza y impiedad. Me diste un nuevo corazón, ya eres mío y tuyo soy. Nada podrá opacar la luz que me encendiste, mi Jesús. Ahora soy tuyo, pues compraste mi corazón. Ahora brilla en mí tu luz, soy todo tuyo, mi Jesús. Me has comprado con tu sangre, ya no vivo en esclavitud. Toda cadena de opresión, de temor y condenación ha sido rota y ahora vivo seguro en ti, Señor Jesús. Yo le bendiga, hermanos, aquí el hermano Joel de León con ustedes una vez más. Agradecidos a Dios primeramente que nos permite estar aquí compartiendo el mensaje una vez más y poder seguir adelante así con
la mano divina de Dios sobre el ministerio, sobre cada uno de nosotros. Y bueno, hermanos, vamos a empezar primeramente con una oración y luego vamos así adelante con la segunda parte del mensaje que empezamos la semana pasada. ¿Okay? Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de tu trono de gracias, Señor, agradecidos por tu mano divina, Señor, agradecidos por tus bendiciones, Señor, por tu misericordia y tu gracia, por la sangre de Cristo que fue derramada, Señor, para todos los pecadores, Señor, que fuéramos perdonados. Y Padre Celestial, también te agradecemos porque tú sigues, Señor, guiando nuestros pasos y dirigiéndonos, Señor, ayudándonos, Señor, a servirte a ti y glorificar a tu santo nombre. Y Padre, esta tarde venimos delante de ti, Señor, pidiendo que nos unjas, que unjas este mensaje. Y Señor, que llegue a cada corazón donde tú desees que llegue, Señor. Cada oído, Señor, que escuche, cada mente que, Señor, que lo piense, lo que se está compartiendo en tu palabra, Señor. Y te agradecemos y glorificamos a tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, una vez más, vamos a seguir adelante entonces con la tema que empezamos la semana pasada. Y la semana pasada el título del mensaje era la sangre de Cristo. Y esa semana estuvimos compartiendo la primera parte de este mensaje. Y vamos a seguir adelante con la segunda parte. No sé si habrá una tercera parte o no. Pero la escritura que estuvimos compartiendo la semana pasada salió de Romanos y de 1 Juan y también de Levítico y Hebreos. Y bueno, en Romanos, hermanos, el enfoque fue sobre el versículo 23 de capítulo 3 de Romanos, que nos dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que estamos apartados de la gloria de Dios por causa del pecado que ha cometido el humano por medio de Adán, ¿no? Y bueno, hermanos, compartimos también en 1 Juan que si confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonarnos y también para limpiarnos de toda maldad. Y entonces, hermanos, también los enteramos que en Levítico capítulo 17, los enteramos que la sangre realmente es lo que se usaba para expiar a la persona, o sea, para perdonar a la persona, para justificarlos delante de Dios, y que se hacían esos sacrificios cada año. Y bueno, realmente también nos dimos cuenta que el sumo sacerdote no podía entrar a ese lugar santísimo si es que no él se enjuagaba también con esa misma sangre. Se tenía que santificar él mismo, y que si no estaba santificado como debía de estar santificado, así cubrido con la sangre, entonces él se moría. Y bueno, tenía que estar todo perfecto como el Señor les había ordenado. Y esta semana entonces, hermanos, vamos a seguir adelante. Vamos a una vez más enfocarnos sobre lo que los encontramos en Hebreos, específicamente en capítulo 9, y vamos a compartir un poco de la historia que se encuentra ahí y luego seguir adelante con otros mensajes, o sea que otros versículos de este mensaje, ¿no? Y en capítulo 9, versículos 6 a 10, nos dice la palabra de Dios. Y esto es tocante la sola entrada de a la presencia de Dios. Okay, nos dice la palabra de Dios: dado que estos preparativos se han hecho, los sacerdotes entran continuamente en el primer tabernáculo mientras realizan los diversos actos de adoración. Pero el segundo tabernáculo entra solo el sumo sacerdote, y que una vez al año, y no sin sangre, que ofrece para sí mismo y por los errores del pueblo. Con esto el Espíritu Santo está demostrando que el camino hacia el lugar santo aún no se abría mientras que se encontraba el primer tabernáculo. Ahora bien, el primer tabernáculo representa esta edad actual, y según los servicios se ofrecieron sacrificios que no pueden perfeccionar la conciencia del adorador, pero que puesto que se basan en alimentos y bebidas y diversos tipos de lavados, son regulaciones humanas y establecidas que lleguen el momento del nuevo orden. ¿Okay? Esta es una suma de lo que se ha encontrado en capítulo 9, versículos 6 a 10. Y sea que lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, ¿verdad? O santo de los santos que se llaman. Y él solo entonces podía entrar el día de la expiación. Entonces, con esas ceremonias que se hacían, él podía entonces entrar
y él tenía que asegurar de que él se cubriera con la sangre, así que se enjuagara, que se santificara él mismo, y entonces él podía entrar para poder, como quien dice, orar por el pueblo y pedir, Señor, entonces Dios que perdónalo, Señor, ¿verdad? Es lo que él estaba haciendo, y para hacer eso tenía que morir muchos animales, ¿no? Porque tenía que cubrirse esa sangre, tenía que derramarse esa sangre y cubrirse uno con esa sangre. Entonces, el resumen del día de la expiación, eso se encuentra en Levítico capítulo 16, versículo 33. Y realmente lo que estamos enfocándolos o estamos concentrando en este mensaje viene siendo que para continuar recibiendo el humano a la santificación, también tenía que derramarse una sangre, y esa sangre que se derramó viene siendo la sangre que se derrama de Cristo en el Nuevo Testamento. Y entonces nosotros, hermanos, para que nosotros podamos seguir viniendo delante de Dios, hay nada más un sumo sacerdote. Y hermanos, ese sumo sacerdote se llama Cristo Jesús. O sea que ahora no, pues ni en ese tiempo, con todos los sacrificios que se hicieron de todos los animales, con toda la sangre que se derramaba, ni un sacrificio podía llegar al nivel del sacrificio perfecto que Cristo Jesús ha hecho o que iba a hacer en ese tiempo para el humano. Entonces Cristo Jesús, yendo a esa cruz, siendo crucificado, sufriendo y derramando su sangre, entonces esas cosas que se encuentran en Hebreos capítulo 9 y también que se encuentran en Levítico, o sea que ya no es necesario que sigan esos sacrificios, y tampoco hay razón de que uno siga así apartado de Dios, porque nos enteramos que el sumo sacerdote, para poder entrar a ese lugar, tenía que estar santificado y que podía llegar a ese lugar santísimo una vez al año solamente. Y ahora, hermanos, nosotros tenemos, y estuvimos concentrando sobre esto la semana pasada, que tenemos nosotros oportunidad y privilegio de venir delante de Dios y poder pedir perdón y tener esa relación con Él y esa comunión con Él. Y Él viene y llega para morar dentro de nuestros corazones, hermanos. Y entonces esta semana queremos seguir con ese tema, pero queremos acordarlos que la cabeza de la iglesia, o sea que el sumo sacerdote de la iglesia todavía sigue siendo el Señor Jesucristo, y siempre va a seguir siendo. O sea que Él es el alfa y el omega, Él es el que ha estado aquí desde el principio, y cuando ya termine el tiempo, Él todavía va a seguir de sumo sacerdote y de Señor. Y entonces, hermanos, para seguir adelante, una cosa que he leído en un tiempo pasado es esto que les voy a leer, que dice: Señor Dios, he cometido iniquidad, he transgredido, he pecado, y yo y mi casa, oh Señor, te suplico, cubre o expía las iniquidades, las transgresiones y los pecados que he cometido, transgredido y pecado ante ti, y yo y mi casa, así como está escrita en la ley de Moisés, tu siervo, porque en este día Él cubrirá a Atón, porque tú te hagas limpio. De todas vuestras transgresiones ante el Señor seráis purificados. Y eso es algo que he leído, hermanos, y realmente lo que viene siendo la plan de la manera de que uno venga delante de Cristo Jesús y pedir el perdón. Y hermanos, si usted quiere perdonar a una persona, pues uno lo perdona. Pero para que uno sea perdonado tocante o por causa del pecado que uno ha cometido, así como humano, la única manera y la única persona que puede realmente perdonar y justificar viene siendo Dios, porque hemos nosotros entonces pecado en contra de Dios. Y solo que no, aunque uno así como humano se perdona uno al otro no se puede perdonar los pecados, porque los pecados están en contra de Dios. Solo que para que sean perdonados esos, uno tiene que venir delante de Dios y pedir que Dios les
les perdone a la iniquidad y que los lave de maldad, así como leímos en la escritura la semana pasada. Y bueno, realmente para que nosotros sigamos en nuestra relación con Cristo Jesús, hay solamente que venir delante de Él, venir delante de ese sumo sacerdote que se llama Cristo Jesús, y por medio de Cristo Jesús nosotros estamos así conectados con Dios, porque Él es el sumo sacerdote. Él viene siendo el sacrificio perfecto, y Él viene siendo el que está haciendo intercesión por nosotros. O sea que no tiene uno que venir a un sacerdote humano, o sea que a Cristo Jesús es ese sacerdote. Claro que hay ministros, ¿verdad? Que predicadores, ¿verdad? Hay maestros. La palabra de Dios nos dice que esas cosas, esos títulos, esas oficinas son necesarias, y Dios ha ordenado y llamado a gente para que sirvan en esa oficina, y en esa ocasión, claro que ellos están para edificar al cuerpo de Cristo, pero para el perdón y para venir delante de Dios, solo es necesario confesar uno delante de Dios que uno quiere perdón y que uno quiere servirle a Dios, y Él los perdona todas nuestras iniquidades. Entonces, y bueno, hermanos, quiero seguir adelante entonces con la palabra de Dios, y le voy a leer algo que se encuentra en Hebreos. Y igualmente les quiero leer algo que se encuentra en 1 Juan capítulo 1 versículo 7. Y sale el mensaje de 1 Juan capítulo 1 versículo 7. Nos dice la palabra de Dios: mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. O sea que lo que sucedió aquí, hermanos, es que Jesús demostró el significado de su sangre como parte de la última cena con sus discípulos. Y bueno, acabamos hace una semana pasada tener a nosotros o participar en la comunión, ¿verdad? Y esa comunión es una seña que Cristo Jesús los dejó. Y en Mateo capítulo 26 se encuentran los versículos donde los dice la palabra de Dios. Y les voy a leer una parte que dice, y son dos partes, viene siendo la parte de lo que están comiendo y lo que están tomando, ¿ok? Dice la palabra de Dios: Jesús dijo, tómalo y cómetelo, porque este es mi cuerpo. Entonces dio gracias y les ofreció la copa y les dijo, cada uno de ustedes bebe de ella, porque esta es mi sangre, que sea en convenio entre Dios y su pueblo, se derramaba para perdonar los pecados de muchos. Capítulo 26, versículos 26, 27 y 28 de Mateo. Y hermanos, la semana pasada estuvimos concentrando sobre el perdón y las cosas, los rituales que se hacían, que se cometían en el Testamento Antiguo. Y también empezamos a hablar del sumo sacerdote Cristo Jesús, y como Él los perdona y los quita toda la maldad, hermanos, los santifica. Y también ahora, hermanos, lo que estamos compartiendo con ustedes, o en lo que estamos concentrando, viene siendo que esa comunión que nosotros tenemos, ¿verdad? Esa comunión que uno puede participar, viene siendo una seña de lo que Cristo Jesús hizo. O sea que Él dio su cuerpo y derramó su sangre para que nosotros tuviéramos comunión uno con el otro. Y también no solamente tener comunión nosotros entre unos acá, sino que también tener comunión con Él, con el Espíritu Santo. Y hermanos, la Biblia es muy necesaria, la iglesia es muy necesaria, los hermanos en Cristo también son muy necesarios, porque los soportamos, los apoyamos uno al otro, oramos uno por el otro, ayudamos uno al otro, y se aconsejan uno al otro, hermanos. Solo que quiero yo animarlos, hermanos, vengan a la iglesia, lean su Biblia, oren uno por los otros, y igualmente no tengan miedo a compartir con los hermanos lo necesario, porque uno necesita esa comunión, uno necesita esa fraternidad, ¿no? Bueno, les quiero leer lo último, lo que les iba a compartir aquí de capítulo 9 de Hebreos, y los dice esto: mira,
Pero cuando Cristo llegó a la escena, un sumo sacerdote de las cosas buenas a que vendrán, por medio de un tabernáculo que era mayor y mejor capaz de producir resultados por lo que estaba destinado, un tabernáculo no hecho por las manos de los hombres, es decir, un tabernáculo que no pertenecía a esta orden mundial, y no por la sangre de cabras y toros, sino por la propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santo, porque nos había asegurado una redención eterna. Porque si la sangre de cabras y toros y de cenizas y de una vaquilla pudieron al espolvorearnos a los que no eran limpios para que sus cuerpos hicieran puros, cuanto más la sangre de Cristo Jesús, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció impecable a Dios, limpiará su conciencia para que pueda dejar las acciones que hacen para la muerte, para convertirse en siervos del Dios viviente. Hermanos, qué lindo, ¿no? Es una suma de todo lo que hemos estado discutiendo tocante la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada para perdonarnos. La sangre de Cristo fue derramada para componer esa relación que habíamos perdido con Cristo Jesús, con Dios. Estamos apartados de Él. La sangre de Cristo Jesús se derramó para quitarnos toda maldad. La sangre de Cristo Jesús se derramó para que nosotros pudiéramos venir delante de Dios por medio de Cristo Jesús, el sumo sacerdote. La sangre de Cristo Jesús se derramó para comprar la iglesia, para pagar por la iglesia. Y realmente esa iglesia viene siendo la que los enseña, los está discipulando, los está ayudando, los está dando oportunidad de tener esa confraternidad con nuestros hermanos. Y en esa iglesia también tenemos oportunidad de compartir en lo que es seña o se significa a lo que Cristo Jesús hizo en la Santa Cena, o sea que tomaron y comieron, porque era una manera para acordarse y recordar siempre lo que Cristo Jesús había hecho sobre esa cruz por nosotros. Solo que, hermanos, una vez más, una cosa más les quiero compartir y luego ya vamos a terminar con el mensaje hoy. Nosotros estamos acostumbrados de tomar parte en esta comunión, ¿no? Pero también antes de comer y antes de tomar lo que se come y se toma en esta comunión, que significa esa Santa Cena y lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, la verdad es que uno tiene que pedir que el Espíritu Santo los toque, ¿verdad? Que Él esté chequeando nuestras almas, nuestros corazones, en nuestra mente, que Él esté chequeando que no haya pecado en nuestras vidas, que no haya cosa que no sea agradable a Dios. Y por medio de la propia sangre de Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo, uno entonces recibe el perdón, la justificación y la redención. Y hermanos, para llegar a estar con Él por toda la eternidad, vamos a necesitar que confesar delante de Dios que Él los perdone, y vamos a tener que confiar en Él, que Él los ayude en nuestro andar, en nuestra vida, en nuestra relación. Hermanos, les agradezco que estén aquí con nosotros una vez más. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Entonces los estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Amén.